Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me oís? No, ¿verdad? Vale. Perdonad, buenas tardes a todos. Bueno, estamos muy felices de estar aquí con vosotros. Sí. Estamos, como decía, muy felices de estar aquí con vosotros en este principio de curso. Queremos agradeceros mucho vuestra presencia. Esperamos que llenar el auditorio hoy y también mañana, si podéis venir, para nosotros será maravilloso. Queremos agradecer mucho a World Teachers Trust y al doctor Parvati Kumar que estén aquí con nosotros. Como sabéis, el doctor Parvati Kumar se pasa la vida dando la vuelta al mundo y hablando de las verdades intemporales, en las que nosotros desde Ananta y con nuestra pequeña contribución o con nuestra modestia pues también queremos incidir. Estamos haciendo, como sabéis, y algunos de vosotros venís a algunos de nuestros actos, pues algunos actos en Madrid y en Barcelona durante el año, con la idea de transmitir un poquito la idea de un cambio de conciencia, un cambio de paradigma, y mandando el mensaje permanentemente de que si nosotros cambiamos, el mundo cambiará, y además que si miramos bien dentro de nosotros, pues descubriremos, como tantas veces hemos dicho, la pequeñita chispa divina que puede ir creciendo. Entonces yo creo que el encuentro de hoy es muy oportuno en ese sentido. El doctor Kumar nos va a hablar de la ciencia del hombre y mañana de la educación del siglo XXI y nos va a plantar unas semillas que ojalá en este nuevo curso que empieza pues seamos capaces de regar y de hacer crecer. Como sabéis, nosotros desde Ananta somos una pequeña fundación dirigida fundamentalmente al mundo de la empresa, pero según vamos ampliando nuestro ámbito de actuación, pues hacemos actos abiertos y no solo en el mundo de la empresa. Y tenemos un entronque teosófico muy importante. En nuestros boletines, si miráis el boletín quinto que tenéis ahí fuera, y también los pensamientos simientes que mandamos los lunes y los envíos que hacemos regularmente, pues siempre tenemos textos del maestro tibetano, con mucha frecuencia tenemos textos del maestro Morya, hablamos mucho de Krishnamurti, hablamos de la teosofía y también introducimos las enseñanzas del maestro Ivanov. Nos parece que resuena mucho en el mundo cristiano. Por lo tanto, tener una charla o una conferencia con el doctor Kumar pues es especialmente importante para nosotros, en la medida en que consideramos que las enseñanzas del tibetano pues son permanentes y son el camino, digamos, o muy adecuado, ¿no? Un camino muy adecuado, y el más adecuado para ir avanzando en nuestro proceso de vuelta, el camino de vuelta al Padre, ¿no? Por lo tanto, nos sentimos muy cómodos y muy confortables con la presencia aquí de doctor Kumar y de lo que nos va a explicar. Quería comentar tres cositas de índole administrativo y luego hacer una lectura y ya dejar paso a nuestro ponente. Fuera tendréis unas cajas, los que podáis contribuir al gasto de la organización, pues lo agradeceríamos. El único gasto de la organización ha sido el alquiler del local, que el padre corredor que está allí nos lo ha subido, padre, estamos muy indignados, ¿eh? Nos ha subido el alquiler y además no pone aire acondicionado, estamos aquí como, esto es una sopa. Entonces, los que podéis contribuir os lo agradecemos. Todos los fondos que entran en una ANTA pues salen también, no gastamos nada de nosotros. Tenemos previstos una serie de actos en los próximos meses que os voy a dar alguna pincelada. El día 14 de octubre vamos a alquilar el Palacio de Congresos de Madrid de la Castellana, porque queremos celebrar el Día Internacional de la Paz, que es el 21 de septiembre, nos hemos retrasado un poquito, con un acto en el que vamos a tener de ponentes a Jorge Carvajal, a Antonio Garrigues Walker y a Federico Mayor Zaragoza. Queremos hacer mucha difusión de este acto y traeremos al acto, que esperamos llenar con 2000 personas, también alguna interpretación musical, y en ese acto hablaremos de la paz en el mundo y cómo nosotros podemos ser actores de la paz, con personas que están en el mundo, moviéndose y haciendo cosas, y traeremos una bandera de Naciones Unidas que hemos tenido en peregrinación por Asia y por América estos meses, en diferentes actos de consagración. Esa es una bandera que hemos consagrado primero en Mongolia y luego se ha consagrado en Chile, y ahora esperamos consagrarla en España con toda la participación y las personas que estén. Queríamos hacer un acto muy simbólico en el que pasemos la bandera
por cada uno de los 2000, que circule, que coja nuestra energía de paz y nuestra energía de contribución a un mundo en paz con mayúsculas. Dentro de una semana más o menos colgaremos en nuestra página web fundacionananta.org las características del acto, la hora, etc. Y os pediríamos muy encarecidamente que lo podáis difundir, que lo comuniquéis. Será un acto gratuito y que podamos llenar el Palacio de Congresos y que sea una lucecita ese día, que desde fuera de la tierra se vea como un destello de la gente de buena voluntad y la gente que está dirigiendo su energía hacia el bien. Y os invitamos a todos a participar. Ese es un acto que tenemos pensado y que os anunciamos ya. También hemos abierto en el Plantío un centro donde Jorge Carvajal y el doctor Fermín Moriano pues van a pasar sus consultas. Como sabéis, Jorge Carvajal, el cirujano del alma, como viene en internet si miráis, basa gran parte de su práctica médica digamos, en el cuerpo sutil nuestro y en las energías que tenemos nosotros para vencer la enfermedad, en complementariedad obviamente con la medicina tradicional. Y en ese centro del Plantío, que también nos invitamos a visitar, pues queremos organizar meditaciones mensuales, queremos hacer una meditación también, probablemente cuando Jorge se está aplicando ahí definitivamente, pues todos los días a las 6 de la mañana. En fin, queremos que sea un foco de irradiación y de luz y que sea una semilla más dentro de las muchísimas que hay ahora mismo iniciativas en el mundo. También nos queremos anunciar que desde la Fundación hemos llegado a un acuerdo con una editorial importante del mundo de los negocios que se llama Lead Editorial y hemos sacado la librería o la colección Fundación Ananta. Llevamos ya 2 títulos. El primero es el arte de la gestión de Confucio, que es la aplicación de los pensamientos de Confucio a la gestión moderna, y también hemos sacado un libro que se llama Valores en la empresa, Valores humanos en la empresa, y estamos en un 3er libro. Y dentro de unas semanas, con otra editorial, vamos a sacar otra colección Fundación Ananta de títulos fundamentalmente espirituales. Bueno, quería ponernos un poquito al corriente de dónde estamos. Dicho todo lo cual, quiero agradecer a las personas de la Fundación que han colaborado en la organización de este acto, junto a World Teachers Trust, a Coldalda y a Lola Bastos, y a José Luis Capita, que está aquí también, de la Fundación Ananta, que tenemos que felicitar a todos, porque acabo de terminar el Camino de Santiago, lo ha hecho él solito, le ha durado 30 días, y cuando llegó el sábado pasado a la Catedral de Santiago, pues hubo una mención a él, porque fue el único peregrino que llegó ese día que había hecho el camino desde el punto de partida en Francia, más allá de los Pirineos, en Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Y bueno, yo creo que José Luis viene con mucha luz, se le ve, y quería darle una bienvenida muy especial también. Entonces, yo os voy a leer ahora los textos. Os voy a enseñar una foto que me ha regalado Rosa, que hizo ella cuando estaba en el Tíbet, en el Kailash, es un regalo que nos ha hecho la Fundación. Y me ha parecido tan bonito que yo lo voy a compartir ahora y os voy a enseñar la foto y luego ya dejo el paso al ponente. Os voy a leer 2 cositas. Nosotros, como os decía, hacemos muchas citas del maestro Moria. Nos encanta su espíritu combativo. Está siempre llamando a la lucha. Como sabéis, los escritos del maestro Moria fueron recogidos por Elena Roerich y por Nicolás Roerich cuando estaban en Mongolia y en Tíbet, y siempre están llamando a la lucha y a la acción y a la pelea. A mí me gustan, para el principio de curso son muy bonitos. Y luego os quería leer un texto de Ivanov que hemos distribuido esta mañana en la base de datos, y que hemos tenido 10 o 12 respuestas de gente a la que le ha llegado hoy. Dice así lo del maestro Moria, y creo que es aplicable a todos nosotros, y es como una llamada a que estemos presentes y a que hablemos de lo importante allá donde vayamos. Enseña a otros mediante el ejemplo manifestado en actos, pero no reproches a quienes están en la oscuridad. Aún hay muchos ignorantes, perdónalos, sus espíritus están adormecidos. Nada puede atemorizarte, los portales predestinados te esperan. Rechaza la cobardía, yo protejo al que no teme. Yo creo que es una llamada a que seamos valientes en el sentido espiritual del término, y de que allá donde podamos llevar una palabra que abra los ojos a alguien, pues lo hagamos, sin cortarnos y sin
falsas modestias, porque creo que es muy importante. Y a todos nos ha ayudado alguien que nos ha dicho en un momento dado algo y nos ha llegado. Pues que seamos otros transmisores también de lo que conocemos. Sería muy injusto que tengamos un conocimiento y recibamos un agua fresca y nos la quedemos solo para nosotros. Vamos a intentar distribuirlo. Y luego lo del maestro Ivanov que esta mañana hemos distribuido y que a mucha gente le gusta es lo siguiente. Jesús dijo: todo lo que queréis que los hombres hagan por vosotros, hacedlo igualmente por ellos. Por tanto, nunca esperéis que sean siempre los demás los que den el primer paso. Si queréis ser amados, amad. Si queréis que os den, dad. Y si queréis recibir luz, comenzad dándola a aquel que tiene menos que vosotros. Porque en este instante algún otro, que tiene más luz que vosotros, acudirá a daros la suya. Efectivamente, esto es una ley. Ayudando a los demás, atraéis sobre vosotros a un ser visible o invisible que os ayudará. Esforzaos en ayudar a alguien, en animarle, y comprobaréis que la voluntad y el poder divinos acuden a reforzaros. Bueno, una mención especial para un grupo de invitados belgas. Perdonad que no he hablado en flamenco o en francés, y os agradecemos mucho que estéis aquí. También de Alemania me parece que hay un grupo de personas que han venido. Traigo la foto y dejamos ya paso al ponente. Muchísimas gracias. La foto mirar del monte Kailash en Tibet, como sabéis, es la montaña sagrada del budismo. Bueno, es una foto que nos ha traído Rosa y es un regalo para todos, yo creo. Es una foto muy luminosa, cielos limpios, azules, y nosotros probablemente somos el caminante que está ahí abajo dando la vuelta, intentando avanzar en el camino. Muchas gracias. Hearty fraternal greetings and good wishes. Saludos fraternales y de corazón. I welcome you all to this evening's Os doy proceedings. la bienvenida a todos a estas sesiones de la tarde. The topic is Science of Man. El tópico es la ciencia del hombre. Before I get into the topic, Antes de entrar en el tema, there shall be a very small invocation va a haber una pequeña invocación followed by the talk. a la que seguirá la charla. मेधां मे इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभौ आदतां पुष्करस्रजाः
Apyayantu mamangani Vak pranaschakshrosrotra madhobalamindriyani ja sarvani sarvam brahmopanishadam maham brahma nirakuryam brahma nirakarot anirakaranamastu tadatmani nirateya upanishatsu dharmaha te mayi santu Om Shanti Shanti Shanti. At the very outset, Nada más comenzar, I would like to thank me gustaría agradeceros, the Foundation Ananta agradecer a la Fundación Ananta who gives this opportunity que presta o da esta oportunidad for an interaction between you all and me. para que pueda haber una interacción entre todos vosotros y yo. But for that platform, Si no fuera por esa plataforma, the interaction would not have been possible. semejante interacción no hubiera sido posible. Secondly, En segundo lugar, I thank you all os doy las gracias a todos to have found time por haber encontrado tiempo on a working day en un día laboral como hoy to be here para estar aquí and to listen to the talk on the science of man. y escuchar una conferencia sobre la ciencia del hombre. The modern man El hombre moderno has been accomplishing in varieties of sciences relating to nature. ha estado formándose en variedad de ciencias que, respecto a la naturaleza. He has been conducting over 3,000 years Lleva como 3000 años haciendo las cosas, experiments to know the nature, experimentando para conocer la naturaleza, invented many sciences, ha inventado muchas ciencias, provided lot of technology, ha puesto de manifiesto mucha tecnología, which helped the humanity to be what we are today in the objective world. que ha ayudado a que la humanidad fuera lo que es hoy día en el mundo objetivo.
But from the esoteric standpoint, Pero desde el punto de vista esotérico, this is seen as an imbalanced progress. este progreso está considerado como un progreso desequilibrado. Balanced progress El helps experiencing the splendor of life, Un progreso equilibrado ayuda a experimentar el esplendor de la vida. imbalanced life, however great it doesn't give the related ananda. Una vida desequilibrada, por muy grande que sea, no nos dará la correspondiente ananta. The peace, the bliss, La paz, la bienaventuranza and the joy y la alegría are found to be more and more missing in the life of a common man, nos damos cuenta que faltan cada vez más y más en la vida del hombre común. and man has been ever in search of that joy Y el ser humano lleva procurando esa alegría and bliss. y esa bendición. The ancients may not have had as much as we have today in terms of outward facilities, Puede que los antiguos no tuvieran tanta cosa como tenemos hoy en lo que se refiere a todos los confortes y facilidades de tipo externo que tenemos. but they seem to have had Pero sí, contentment, inner joy, pero sí parecían tener contento, alegría interna and peaceful coexistence. y coexistencia pacífica. This makes man look introspective. Esto le hace al ser humano volverse introspectivo. That is where the scriptures and the teachers help. Ahí es donde las escrituras sagradas, así como los instructores, nos ayudan o nos sirven de ayuda. The scriptures as well as the teachers, Las escrituras sagradas, así como los maestros o instructores, they recommend a balanced approach to life, recomiendan que tengamos un acercamiento equilibrado para con la vida. and that balance is Y ese equilibrio consiste as much as one pursues in the objectivity for happiness, en que en la misma medida en que buscamos la felicidad en lo objetivo, so much so he also has to pursue within himself tengamos que buscar también dentro de nosotros mismos. there is as much cosmos in each one of us as there is outside. Eso mismo. Dentro de nosotros hay tanto cosmos como lo hay por fuera. Man has been the subject of study El ser humano ha sido objeto de estudio by great seers. a cargo de grandes sabios. And the seers found the cosmos within man. Y esos sabios videntes descubrieron el cosmos dentro del hombre. Understanding of cosmos El entendimiento del cosmos was growing with them, era ampliamente experimentado por ellos, directly proportionate to the understanding that they gained about oneself. en proporción directa al conocimiento que tenían de sí mismos. That's why it is said, man, know thyself. Por eso se dijo y se dice, hombre, conócete a ti mismo. This is known to all. Esto lo conocemos todos. As much as we try to know in the objective world, Pues en la misma medida en que intentamos conocer o saber en el mundo objetivo, so much he should also turn in and see así también hemos de volvernos hacia adentro y ver to know what he is. para saber lo que somos. As he pursues within, A medida que el ser humano lleva a cabo esa búsqueda interior, to know the functioning of energies within, para saber cómo funcionan las energías dentro de nosotros, and to know the varieties of intelligences functioning within, y para conocer todo el tipo de inteligencias que están actuando dentro de nosotros, he finds that
the intelligences functioning outside are also functioning inside. Nos damos cuenta de que las mismas inteligencias que encontramos por fuera, las encontramos también por dentro. All that exists in the cosmos also exists in man. Todo lo que existe en el cosmos existe también en el ser humano. That is why the scriptures say Por eso las escrituras dicen that man is a microcosmos que el ser humano es un microcosmos and then the cosmos you see is the macro one. y que el cosmos que vemos es el macrocosmos. The scriptures also say Las escrituras sagradas dicen también that man is made in the image and likeness of God. que el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. So as much as he knows himself, he knows the world. Es decir, que en la medida en que se conozca a sí mismo, conocerá el mundo. This is a facility. Esta es una facilidad que tiene, It also helped man to gain balance, la cual le ayudó también al ser humano a tener equilibrio. to enter into oneself Entrar dentro de uno mismo and to see. y mirar. Yes. Today people speak of initiations. Hoy día la gente habla de iniciaciones. Initiation is nothing but the process of entering into oneself. La iniciación no es sino el proceso de entrar dentro de uno mismo. The word La initiation palabra iniciación comes from the Latin word proviene del latín, which says enter into que yourself. significa el camino de entrada dentro de uno mismo. As much you enter into yourself, En la medida en que uno entra dentro de sí mismo, you would find varieties of forces in you. encontrará dentro de uno variedad de fuerzas, And you should be able to handle them pero ha de ser capaz de saber manejarlas with facility. con facilidad. Then you can relate better with this facility in the outer world. De ese modo podremos relacionarnos mucho mejor con esta facilidad nuestra, el cuerpo, el organismo, con el mundo de fuera. So what is important today for man De modo que lo que hoy día es importante para el hombre is to make sure that he knows as much inside es asegurarnos de que conozca tanto por dentro and regulates the energies inside y sepa regular las energías de sí mismo por dentro so that he can tune in to the energies outside. para que pueda sintonizar con las energías exteriores. Occultism or the science of truth El ocultismo o la ciencia de la verdad never rejected the outer world. nunca rechazó el mundo exterior. But it gave preference Sin embargo, le dio preferencia that man learns about the inner world as much as he learns about the outer world. a el hecho de que el hombre aprendiera tanto acerca de su mundo interior como del mundo externo. This would enable him to balance the forces Esto le permitirá al ser humano equilibrar las fuerzas within and without, de dentro y de fuera, without which man remains imbalanced. sin lo cual el ser humano no estará sino desequilibrado. To balance the forces within, Para equilibrar las fuerzas de nuestro interior, a process is suggested. se sugiere un proceso a seguir. It's a process of introspection Es un proceso de introspección and adaptation to certain values of life y de adopción de ciertos valores de vida which are simple and practicable. que son sencillos y prácticos. So in as much as one adapted to these practices, En la medida en que uno se adapta a estas prácticas, he gained mastery over his emotions, uno llega a adquirir maestría o dominio sobre sus emociones, he gained mastery over his senses, uno gana maestría o dominio sobre sus sentidos he gained mastery over his thought patterns, y uno adquiere maestría o dominio sobre su modelo o manera de pensar. and he became a king of his own life. Y así, haciendo esto, el ser humano se convirtió en rey de su propia vida, Not a slave of his own life.
y no en esclavo de su misma vida. Each one is supposed to rule his life Es de suponer que cada uno de nosotros gobierne su propia vida, just as a king del mismo modo que un rey rules a kingdom. gobierna un reino. That's how the statement, I rule myself, Por eso la afirmación, me gobierno I let others rule. y dejo que otros se gobiernen. It came to be Así fue, even from the ancient most time. así era ya desde los tiempos más antiguos. A man who can govern himself Una persona capaz de gobernarse a sí misma can govern the objectivity better. puede gobernar mejor el mundo objetivo. A man who cannot govern himself Pero una persona que no se pueda gobernar a sí misma cannot govern anything outside. no podrá gobernar nada de lo externo. So this practicing to gain the inner abilities De modo que esta práctica para conseguir capacidades interiores is given as much importance as gaining abilities relating to the outer a life. esta práctica para ganar capacidades interiores o internas se le da tanta importancia como el aprendizaje del mundo externo. That's where science of man is as important as the science of the world. Por eso la ciencia del hombre es tan importante como la ciencia del mundo. Man should know himself El ser humano ha de conocerse a sí mismo and then govern himself y así gobernarse a sí mismo. and set an example Y ser así un ejemplo of self-governance de autogobierno and the related joy y de la correspondiente alegría, so that it inspires the neighbor de modo que inspire a and he too would like to do the way you have done it. al vecino, al prójimo, que se sentirá inspirado a hacer las cosas como nosotros las hacemos. Today we see the neighbor growing in the outer world Hoy día vemos a nuestro prójimo creciendo o crecer en el mundo exterior and you think of growing according like him. y pensamos, nos da la idea de que también nosotros podemos crecer como él. We use comparison as a facility to grow. Utilizamos la comparación como una manera de crecer. Likewise, you can compare with those who have grown inside Así mismo digo, pues, que nos podemos comparar con aquellos que han crecido por dentro and those who grow inside, y aquellos que crecen por dentro they are balanced at all times. son seres equilibrados en todo momento. They are not easily disturbed emotionally. Son seres que no se alteran emocionalmente con facilidad. The events do not affect them. Los acontecimientos externos no los afectan, On the contrary, they affect the events. sino que más bien son ellos quienes afectan a los acontecimientos externos. Those who are not affected by the outer world Aquellos que no se dejan sentirse afectados por el mundo exterior are the only ones who can affect the outer world in son a good way. los únicos que pueden surtir o causar un efecto sobre el mundo externo para bien. So for that reason, Por esa razón, a discipline is suggested se sugiere seguir una disciplina to enable man to know himself. que le permita al ser humano conocerse a sí mismo. If we make an analysis of man, Si hacemos un análisis del ser humano, we find every human is similar. encontramos que todo ser humano es similar. The constitution of man La, is cons- similar. la constitución del hombre es similar. Yes. The head, the hands, the legs, the trunk, La cabeza, los brazos, The legs. las piernas, the upper torso, the lower torso, el tórax, el superior, el inferior, 2 eyes, 1 nose, 2 ojos, una nariz, 2 nostrils to the nose, con 2 fosas nasales cada nariz, 32 teeth if they are intact, 32 dientes si están todavía todos intactos. all is common. Todo eso es común. Every man has Todo ser humano will. tiene voluntad. That's why he wills to do. Por eso tiene voluntad de hacer algo y lo hace. He carries knowledge. Todo ser humano tiene conocimiento. Knowledge is the know how to do. El conocimiento es el saber hacer, saber cómo hacer. To fulfill the will,
one needs the know-how. Para darle plenitud a la voluntad, uno necesita el conocer, saber cómo hacer. So along with the help of will and know-how, he tries to do. De modo que con la voluntad y con el saber hacer, el ser humano intenta hacer. This is common with everyone at his own level. Esto es común entre todos, cada uno a su nivel. The difference is in degree. La diferencia está en el grado. Some have strong will, Algunos tienen una firme voluntad, some have weak will, otros tienen una voluntad más débil, some have better know-how, otros tienen mejor conocimiento, some others do not have. algunos no saben cómo hacer las cosas. And even if you have the will and the know-how, some have the ability to manifest, some don't have it. Pero incluso cuando uno tiene voluntad y saber cómo hacer, no tiene manera de saber manifestarlo. Insofar as these three qualities in man are effectively built, En la medida en que estas tres cualidades estén efectivamente construidas en el ser humano one can will y que uno pueda querer algo and manifest through know-how. y manifestarlo mediante el saber hacer, To will, to manifest through know-how is common in the simplest act and also in a great act. tener voluntad de hacer, el saber hacer y manifestarlo es común, sea en un acto pequeñito como en un acto grande. Every action can be detailed into these three. Toda acción se puede descomponer en estos tres elementos. This is called the Trinity. A esto se lo llama la Trinidad. The Trinity exists with us. La Trinidad existe en nosotros. The will to have breakfast, La voluntad de querer desayunar, the know-how to prepare el breakfast, saber cómo preparar el desayuno and then to eat and experience. y luego comerlo y experimentarlo. Likewise, the will to work, Del mismo modo, la voluntad de trabajar and then the know-how to work, y el conocimiento de cómo trabajar and then working according to know-how to manifest the will. y entonces trabajar según ese saber hacer para manifestar la voluntad, el trabajo. This triangle Este triángulo exists with each one of us. existe en cada uno de nosotros, In some it is an equilateral triangle, pero en algunos es un triángulo equilátero, and in some others it is not. en otros no. Yes. As much as one wills, so much he should also have the know-how. Porque en la misma proporción o medida en que uno quiera hacer algo, un acto de voluntad, ha de tener el conocimiento para saber cómo hacerlo. If he has no know-how, Si no tiene conocimiento, he cannot manifest the will. no podrá poner de manifiesto esa voluntad. And if he has the ability to know-how but he doesn't will, Y si tiene el conocimiento de saber cómo hacer, pero no quiere, no tiene voluntad, and even if he has these two, the will incluso, and the know-how, incluso aunque tuviera voluntad de hacer y saber cómo hacer, he should have the inclination to manifest. ha de tener también, ha de sentir una inclinación por hacer, It requires intelligent action. para lo que se requiere acción inteligente. That's how, in small acts, in big acts, Por in eso- great acts, Tanto en actos pequeñitos como en actos grandes, in all you need these three at work. en todo necesitamos de estos tres elementos en funcionamiento. And this is available with every human being. Esto lo tenemos disponible todos los seres humanos. Only thing is he needs to nurture them, develop them, Lo único que nos ocurre es que tenemos que abonarlos, regarlos, cuidarlos. This is the primary equipment that man carries with him. Este es el equipamiento, el equipo primordial que el ser humano tiene. Without this triangle, Sin este triángulo, if one keeps on dreaming about the future, si uno va por la vida soñando, soñando acerca del futuro, he cannot realize no puede comprender the dreams that he entertains. en sí mismo, experimentar en sí mismo los sueños que tiene.
Many dream, Muchas personas sueñan, many aspire muchas personas aspiran in varieties of things, hacia variedad de cosas, but only few accomplish. pero muy pocos lo logran. The reason being Y la razón está lack of strength in relation to this triangle or a strong triangle of will, know-how and action. en que falta voluntad con relación a este triángulo o de un triángulo fuerte formado por voluntad, conocimiento y acción. Yes. And man is even beyond this will, know-how and action. Pero el ser humano está más allá de este triángulo de voluntad, saber y acción. If man is not there, there is nothing to will, Porque si el ser humano no estuviera presente, no podría tampoco querer nothing to know, o voler querer nada. nothing to act. No habría nada que saber, no So we can habría easily see nada que hacer. De modo that man is beyond this triangle of will, knowledge and action. que podemos comprender fácilmente que el ser humano está más allá de ese triángulo de voluntad, conocimiento y acción. And man enters into it. Y que es el hombre el que entra dentro de ese triángulo. Every morning, Cada mañana, consciously or unconsciously, sea consciente o inconscientemente, we enter into this triangle. entramos en este triángulo. It should be known. Eso hemos de tenerlo presente. And we live through this triangle to experience. Y vivimos durante el día a través de este triángulo para experimentar Without which experience is not optimum. o para tener experiencia, sin lo cual la experiencia no podrá llegar a su punto óptimo. So that's how there is, the man has consciousness. Así tenemos al hombre como conciencia. Man has consciousness, El hombre como conciencia wills. hace un acto de voluntad o quiere hacer algo. When he wills, he tries to know how to fulfill the will. Y cuando quiere hacer algo, intenta saber cómo darle plenitud a ese acto de volición. And then he intelligently tries to work out the will with the know-how. Acto seguido intenta combinar inteligentemente esa voluntad, ese querer hacer con el saber hacer. So these three implements are considered to be the chief implements of man. A estas tres herramientas se las considera pues como las herramientas principales del ser humano, And they emerge from him only. que surgen nada más y nada menos que de él mismo. He is the pure consciousness El ser humano es la conciencia pura, who enters into this triangle at every thought. que entra dentro de este triángulo con cada pensamiento. Man is a thinker. El ser humano es un pensador, Essentially is a thinker. esencialmente es un pensador. Yes. Unlike the other beings like animals, No así como otros seres, por ejemplo los animales plants, o las plantas minerals, o los minerales. and even devas. Y ni siquiera no así como los devas. Devas don't think as much as we think. Los devas no piensan tanto como pensamos nosotros. Animals don't think as much as we think. Los animales no piensan tanto como nosotros. We think because we have mind. Nosotros pensamos porque tenemos mente. Yes. Mind in Sanskrit is called man. A la mente en sánscrito se la llama man. The ones who have this man are called men. Y a aquellos que tienen esta man se les llama men o humanos. In Sanskrit, En sánscrito, those who have this man are called manushyas. a aquellos que tienen esta man se les llama manusyas. Manushya in Sanskrit has become man in English. Manusya en sánscrito se ha convertido en man en inglés. Manushya in Sanskrit means men and women as well. Manusya, el término manusya en sánscrito incluye tanto a hombre como a mujer. Yes. We use one word for both. Utilizamos un solo término
para ambos. Because the ladies are as much thinkers as the males. Porque las mujeres piensan igual de bien o tanto como los hombres. All think. Todos pensamos. Essentially we are all thinkers. Esencialmente los seres humanos somos seres pensantes. Essentially we are all manushyas. Esencialmente somos todos manusias. There is another etymological origin to the word manushya, Existe también otro origen etimológico de la palabra sánscrita manusya, which many of you may be knowing now. que puede que por ahora muchos de ustedes conozcan ya. We have all come from a cosmic intelligence called Manu. Todos provenimos de una inteligencia cósmica llamada Manu Yes. We come from Manu o Manu. Todos venimos de Manu, and we have mind. Manu, y tenemos mente. And this mind Y esta mente should adapt to this triangle. ha de adaptarse a este triángulo. A mind that adapts to this triangle develops illumination. Una mente que se adapta a ese triángulo recibe iluminación. When this mind does not adapt to this triangle, Pero si una mente no se adapta a ese triángulo, its illumination is not as good. su iluminación no es tan buena. Yes. Just like the lights, Y del mismo modo que las luces, they have different degrees of illumination. que tienen diferente grado de iluminación. This candle here is illuminating Esta vela de aquí está dando luz, a small sphere of activity. una pequeña esfera de actividad. If you see the light over there, Si veis aquella luz, aquellos focos de allá arriba, they are giving greater illumination. están dando mayor iluminación. There are other lights Hay otras luces más which give better illumination than the candle, but not as much as the flashlight. que dan también mucha más luz que la vela, pero no tanto como la luz de los focos. So mind illumined Así pues, una mente iluminada becomes illumined mind, se convierte en mente iluminada, which is called buddhi. que llamamos en sánscrito buddhi. Mind not illumined Una mente no iluminada cannot conduct work. no puede llevar a cabo trabajo. Only the desire to do remains, but the ability to do doesn't remain. Se quedará en el deseo por hacer, pero no tendrá la capacidad o efectividad al hacer. Man as he is born, El ser humano, al nacer, would develop many aspirations, desarrolla o tiene muchas aspiraciones. how to fulfill these aspirations. Pero ¿cómo darles plenitud a todas esas aspiraciones? Many aspirations remain unfulfilled. Pues muchas aspiraciones quedan sin satisfacer. The unfulfilled aspirations Las aspiraciones insatisfechas o no completas, bring him back no satisfechas, hacen que vuelva again and again. a venir una y otra vez. And that is what we call the doctrine of reincarnation. Y eso es lo que llamamos la doctrina de la reencarnación. We come back again and again and again, Y consiste en que volvemos a venir una y otra vez, innumerable times we come back, innumerables veces because we venimos. haven't fulfilled. Venimos por no haber alcanzado la plenitud. Where there is fulfillment, there is no return to the same place. Cuando hay plenitud, no se retorna al mismo lugar. If there is an unfulfilled job in the office today, Si hoy día, por ejemplo, hubiéramos dejado un trabajo, una tarea pendiente o incompleta en nuestra oficina, over the night no one else will fulfill it. nadie va a venir por la noche a terminarla, You have to go again to office tomorrow and fulfill it. sino que tendremos que ir mañana, al día siguiente, a la oficina y terminarla. Many times when you go on a vacation, Muchas veces cuando vamos de vacaciones, you ensure that you fulfill the jobs on hand. nos aseguramos de terminar todos los trabajos pendientes. If you haven't done, on return from vacation, you have to start fulfilling them. Y si no los hemos terminado antes de las vacaciones, tendremos que terminarlos nada más volver de las vacaciones. Man aspires El ser humano aspira
That is his quality. Esa es su cualidad. He aspires to fulfill. Aspira a dar plenitud, a alcanzar la And plenitud. that fulfillment gives him the related joy. Y esa plenitud es la que le da la correspondiente alegría. When he is not fulfilled, he is not joyful. Cuando el ser humano no está pleno, no está tampoco contento. Therefore, to fulfill oneself becomes the purpose of life. Por consiguiente, el propósito de la vida consiste en alcanzar la plenitud. When one aspect of life is fulfilled, he looks to other aspects of life. Cuando un ser humano haya alcanzado la plenitud en un aspecto de la vida, mira hacia otro aspecto. When all aspects of life are fulfilled, Pero cuando todos los aspectos de la vida hayan sido plenos, he is the fulfilled man. uno será el hombre pleno. He is the contented one. Uno será un hombre lleno de contento. He doesn't need anything further. Será un hombre que no necesite nada más. A master of wisdom is considered to be A un maestro de sabiduría se le considera a fulfilled one. un ser pleno. Since he is fulfilled, Y puesto que él está pleno, the energies flow abundantly through him into the surroundings. las energías fluyen en abundancia a través de él e impregnan los alrededores To fulfill others. para darle plenitud a otros. The word fulfill, it has a peculiar dimension. Esta palabra, fulfill, plenitud, dar plenitud, tiene una dimensión peculiar. When it is full, there is a fill after. Quiere decir que cuando está llena hay un relleno más. Cuando está full tiene un fill después. After full, if there is a fill, what happens? It flows into the surrounding. ¿Qué ocurre? Si algo está lleno y se le rellena más, que rebosa a los alrededores. A master of wisdom thus Un maestro de sabiduría, stands out as an example of such fulfillment. lo que hace un maestro de sabiduría es un ejemplo de esa plenitud, de ese fulfillment. So that it flows into others to fill them also. De manera que fluye hacia los demás para llenarlos también, para que se vuelvan plenos. To fill them and make them full. Llenarlos, darles la plenitud para que se vuelvan completos. Yes. And fulfillment is what every human being looks for. Y plenitud es lo que todo ser humano busca. Fulfillment in relation to domestic life, Plenitud en lo que se refiere a la vida doméstica, fulfillment in relation to material life, plenitud en lo que se refiere a la that is vida economic life, económica, and fulfillment in relation to social life, y plenitud en lo que se refiere a la vida social, and fulfillment in relation to self. así como plenitud en lo que se refiere al ser de uno mismo. Such ones are the one who have no more desire. Personas así ya no tienen deseos. Yes. And those are the ones who give the know-how to others Y esas son las personas que saben transmitir el cómo hacer a otros, as to how to fulfill. para que aprendan a cómo ser plenos And también. then they stand out as examples. Esas personas sobresalen como ejemplos. And those examples inspire the people who are looking for fulfillment. Y esos ejemplos inspiran a la gente que está buscando la plenitud. So therefore, to fulfill the aspirations in life, De modo que dar plenitud a las aspiraciones de nuestra vida, what is important is to build within que para dar plenitud a las aspiraciones de nuestra vida, lo importante es construir por dentro a strong will, una firme voluntad and then to gain the necessary know-how to manifest that will, adquirir el necesario conocimiento para manifestar esa voluntad and then demonstrate the know-how y demostrar ese saber hacer through action for fulfillment. mediante una acción que nos dé la plenitud. So this triangle Este triángulo, pues, is what is to be attained by man. es lo que el ser humano tiene que conseguir. Then once this is attained, Y una vez conseguido,
he is said to be an illumined person. es cuando se dice que ese ser humano es iluminado, está Gua- iluminado. To conduct the activity Realizar la actividad relating to this triangle, referente a este triángulo, man is given para realizar la actividad correspondiente a este triángulo, a body which is essentially fivefold in nature. al ser humano se le ha dotado de un cuerpo que es esencialmente de naturaleza quíntuple. He has a body El ser humano tiene un cuerpo which has 5 limbs. que tiene 5 miembros. Yes. The legs, Las piernas, the hands, los brazos, the head, la cabeza, the upper torso, el torso superior, the lower el torso. torso y la parte inferior These del are the torso. 5 parts. Esas son o serían las 5 partes del ser humano. So the limbs are fivefold. De modo que los miembros serían quíntuples. Then he has 5 senses, Tiene también además 5 sentidos which we all know. que todos conocemos. The ear, El the oído, one sense organ. el órgano del oído, The eye, la vista, the nose to smell, la nariz para oler, the tongue to taste, la lengua para degustar, the skin to touch. la piel para experimentar el tacto o These tocar. are the 5 sense organs. Estos son los 5 órganos de los sentidos. And then he has 5 sensations El ser humano está dotado también de 5 sensaciones: of hearing, de oído, seeing, vista, smelling, olfato, tasting, gusto touching. y tacto. Without these 5 sensations Sin estos 5 tipos de sensación and without these 5 sense organs y sin estos 5 órganos de los sentidos and without the body of 5 limbs, y sin tener un cuerpo formado por 5 extremidades o 5 partes, he cannot relate to the outer world. no se podría relacionar con el mundo externo. So these 5 are given De modo que estos 5 han sido dados, to relate to the outer world. estos 5 se nos han dado para que nos relacionemos con el mundo exterior. Without these 5, Sin estos 5 there is no way to relate to the outer world. no tendríamos manera ni modo de relacionarnos con el mundo exterior. Man remains only a triangle El ser humano se quedaría solo en un triángulo, with an instinct to will, to know, con un instinto de voler o querer, and then to manifest. There De- is no vehicle to manifest. de saber, y para manifestar no tendría vehículo apropiado Yes. para hacerlo. This vehicle Este vehículo is operated by está operado life, por la vida, which is also fivefold. que es también quíntuple. Yes. Life details into 5 pulsations in us. La vida se puede descomponer, por así decir, en 5 pulsaciones. One is inhalation, Una pulsación es la inhalación, called prana. llamada prana. Another is exhalation, La otra pulsación es la exhalación, that is apana. que llamamos apana. And then there is an equilibrating point between the two, Y entre estas 2 pulsaciones hay un punto de equilibrio, which is called samana. que llamamos That samana. is equilibrating pulsation. Y es la pulsación que equilibra. The heart pulsates. El corazón pulsa, As a consequence, there is inhalation and exhalation. como consecuencia de lo cual tenemos inhalación y exhalación. And due to this pulsation, Y debido también a esta pulsación, there is a thrust from within to without, se produce una presión o un tirar desde dentro hacia afuera, that is the 4th pulsation. que es la 4ª pulsación, And that is called udana. a la que llamamos udana. And then there is vyana, También está la pulsación llamada viana, the 5th pulsation, que es la 5ª pulsación, which holds the pressure from the atmosphere que es la que contiene la presión exterior de la atmósfera and enables permeation of life throughout the body. y hace posible que la vida impregne por todo el cuerpo sin salirse. So we have
a vehicle De modo que tenemos un vehículo called the body, que le podemos llamar el cuerpo, which has 5 pulsations, formado por 5 pulsaciones, 5 sensations, por 5 sensaciones, 5 sense organs, por 5 órganos sensoriales, and 5 organs of action. así como por 5 órganos de acción. This vehicle has to be intact. Pues este vehículo tiene que permanecer intacto. Unless this vehicle is kept intact, A menos que tengamos intacto este vehículo, it doesn't help us to fulfill the purposes that we have. no nos podrá ayudar a conseguir o a cumplir los propósitos o fines que tenemos. This fivefold body is called a dragon. A este cuerpo quíntuple se le llama el dragón. Yes. So you need to master this dragon. Tenemos que saber cómo dirigir a este dragón. Otherwise the dragon will master you. De otro modo, el dragón sabrá cómo dirigirnos a nosotros. You need to tame it Tenemos que domesticarlo so that you can mount on it para que podamos cabalgar sobre él and conduct your purposes. y realizar los fines que tenemos. This is what we see as taming the bull by Hercules. Esto es lo que podemos observar en el hecho de que Hércules domara a un toro, Or taming the wild horses. o en el trabajo en que domó o domesticó a las yeguas salvajes. The bull El toro is like the body. es como el cuerpo. Yes. You propose some action, Nos proponemos llevar a cabo alguna acción, the body proposes inaction. pero el cuerpo nos propone inacción. The matter of the body La materia del cuerpo carries inertia. contiene inercia It tends to be lazy. y tiende a la pereza. It always wants rest. En todo momento quiere descanso It would not like to move. y no le gusta moverse, It has to be tamed. pues tiene que ser domesticado, It has to be trained. pues tiene que ser entrenado, formado. And the senses are compared to wild mares. A los sentidos se los compara con yeguas salvajes. Yes. They're very fast. Son rapidísimos. The sensations working through senses are very fast. Las sensaciones cuando actúan a través de los sentidos son rapidísimas. Very quickly they go all around Con toda rapidez van por todas partes and bring a lot of information y nos traen muchísima información and then push you to fulfill their aspirations. y nos empujan a que demos compleción o satisfagamos sus aspiraciones. So these wild mares also have to be trained. De modo que estas yeguas salvajes también necesitan de entrenamiento, de formación. Training is possible only if you have a friendly, intelligent approach. Pero una formación o un entrenamiento es solo posible si tenemos un acercamiento amistoso. You cannot be excessively No podemos ser, punitive in your training. no podemos ser excesivamente punitivos a la hora de formarlos, Then the animal does not de respond. formar a este animal, porque si no el animal se echa para atrás, no responde. You ask a trainer of a horse or a bull Si le pedimos al domador de caballos o de toros or a powerful dog, o de un perro muy feroz, with what friendliness he tries to train. podemos observar con cuánta amistad los domestica. So this knowledge is also available. Pues todo este conocimiento lo tenemos también a disposición. With the help of this knowledge, Y con ayuda de este conocimiento, if you tame the dragon, si domamos al dragón, then it serves your purposes. cumplirá o podrá sacar adelante o cumplir nuestros propósitos. Even while it serves your purposes, you need to see that it continues to hold good health, good vitality and good strength. Pero aunque sirva para cumplir y sacar adelante nuestros propósitos, hemos de procurar que siempre tenga buena salud, esté en buena forma y se encuentre bien. There has to be very good vitality with the vehicle. Este vehículo nuestro tiene que tener una
vitalidad muy buena. You can't rely upon No podemos fiarnos a vehicle that breaks down on the way. de un vehículo que se estropea en el camino. Today many vehicles break down on the way. Hoy muchos vehículos se rompen a mitad camino. They get heart strokes, Esos vehículos tienen un ataque de corazón, heart attacks and brain strokes. ataque de corazón o ataques cerebrales. They lose, many of their limbs become non-functional. Muchos de sus miembros dejan de funcionar. To some kidneys don't function. En algunas personas no funcionan los riñones, To some liver doesn't function. en otras no funciona el hígado. To some others heart functions feebly. Y también en otras el corazón funciona, pero muy débilmente. To still others the nervous system breaks down frequently. Y hay otras personas cuyo sistema nervioso con frecuencia se desbarata. All this relates to your vehicle, not to you. Todo esto tiene que ver con nuestro vehículo, no con nosotros. But your journey program is affected whenever your vehicle breaks down. Sin embargo, cada vez que nuestro vehículo se rompe o estropea, nuestro viaje ha quedado suspendido. When we set ourselves on a long journey, Si nos preparamos para hacer un largo viaje, don't we ensure that the vehicle is intact? ¿no nos aseguramos acaso de que el vehículo esté intacto? We check the fuel, Miramos a ver la gasolina, we check the oils, miramos a ver el aceite, we check the tires, miramos a ver los neumáticos, we tighten the bolts miramos a ver and ensure that the vehicle is intact before you set yourself on journey. que todos los tornillos estén bien apretados y los revisamos antes de comenzar un viaje. Without this knowledge you cannot travel long. Por eso, sin este conocimiento, no podemos viajar muy lejos. So by saying all this, I have introduced to you certain things. Al haberos dicho todo esto, lo único que he hecho ha sido introduciros a ciertas cosas. That there is a fivefold body, Y resumiendo serían que tenemos un cuerpo quíntuple, and then there is a threefold thought for action. que tenemos un pensamiento de tipo triple para hacer las cosas, So there is the five with you, there is the three with you. de modo que tenemos los 5 en nosotros y tenemos los 3. When these five are in order, Y cuando estos 5 están en su sitio, en orden, it is already a good state. ya podemos hablar de un buen estado. When the three are in order, Cuando los 3 están en orden, you are already in a masterly state. ya podemos hablar de que estamos en un estado de maestría. So we need to accomplish De modo que necesitamos lograr the pentagram and also the triangle. o conseguir la plenitud de la estrella de 5 puntas y del triángulo. And you are not either the triangle or the pentagram. O el pentagrama. Pero nosotros no somos ni el pentagrama ni el triángulo. We are the ninth one. Nosotros somos el 9º. And we have the triangle of qualities. Y tenemos el triángulo de cualidades. And through the triangle of qualities, we function through the pentagram of the body. Y a través de ese triángulo de cualidades que tenemos, actuamos a través del cuerpo pentagonal. So these 3 and 5 put together De modo que estos 5 y estos 3 juntos are called the 5 avenues of nature in you. se llaman o se conocen como las 5 avenidas que ha puesto la naturaleza en nosotros. And you need to be a master of these 8. Pero tenemos que ser maestros o dueños de estas 8. Then you become the ninth one. Y así nos convertimos en el 9º. Number 9 is said to be the 9 of the number of the eternal one. Se dice que el número 9 es el número del ser eterno. Yes. The soul is eternal. El alma es eterna It enters into a triangle y entra dentro de un triángulo, and further enters into the fivefold body sigue entrando aún más hasta llegar al cuerpo quíntuple and fulfills himself
y alcanza fulfills itself. su plenitud. But he is not the fivefold body or the threefold quality. Pero el alma no es ni el cuerpo quíntuple ni la cualidad triple. The three qualities and then the five aspects of body belong to nature. Las tres cualidades más la cualidad quíntuple del cuerpo pertenecen a la naturaleza. You are made to associate with it as soul. A nosotros como alma se nos hace que nos asociemos o nos juntemos con este cuerpo. When you know yourself as the soul, Cuando nosotros sabemos que somos el alma, you are number 9, somos el número 9, unattached to the triangle and the pentagram. desapegados tanto del triángulo como del pentagrama o del pentágono. To that, the symbol is given as this. Y el símbolo para esto que estoy diciendo es justamente esto que está aquí, que está aquí detrás. The circle with the central point. Un círculo con un punto en el centro. That is the ancient-most symbol given for the soul. Ese es el símbolo más antiguo que se conoce para representar el alma. The soul is nothing but the other name for the soul is the Son of God. Otro nombre por el que se conoce al alma es el Hijo de Dios. The number of God is 10. El número de Dios es el 10. The number of the Son is 9. El número del Hijo es el 9. And the number relating to nature is 8. Y el número referente a la naturaleza es el 8. The number of God and the number of nature together El número de Dios más el número de la naturaleza is called 18. es lo que se llama 18. Yes. That's why 18 is seen as a sacred number. Por eso al 18 se lo considera como un número sagrado. There are 18 chapters to Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita fue compuesto en 18 capítulos. There are 18 cantos to Mahabharata. El Mahabharata se compone de 18 cantos. The war in the story La guerra de la que habla la historia del Mahabharata is said to have lasted for 18 days. se dice que duró durante 18 días. And then the great warriors that participated in the war were also 18 in number. También los grandes guerreros que participaron en aquella guerra eran 18. And the squadrons of army that were present in the army were also 18. Los escuadrones que componían aquellos ejércitos eran también 18. This is because 18 is the number relating to the whole cosmos. Y eso se debe a que el 18 es el número que representa el cosmos entero, The God and His nature. tanto Dios como su naturaleza. And each one of us Y cada uno de nosotros is a son of God, es un hijo de Dios, emerging from God. que ha surgido o ha provenido, que proviene de Dios. We are, in essence, relatable to God only. Por eso, en esencia, nos relacionamos, solo nos podemos relacionar con Dios. If you relate to God, Quiero decir, si nos relacionamos con Dios, you become God. nos convertimos en Dios. 9 plus 10, 9 más 10, numerically is 19, and again 1 plus 9 is 10. numéricamente es 19 y 1 más 9 es 10. 9 plus 10 is 19. 9 más 10 es 19 In 19 there is 1 and 9. y el 19 está formado por un 1 y por un 9. You add up the two numbers, it is 10. Si sumamos estas dos cifras, 1 y 9, nos da 10. So if the soul relates De modo que cuando el alma se relaciona to God or to the divine, con Dios o con lo divino, is 10. es 10. If 9 relates to the nature, that is number 8. Ahora bien, si el 9 se relaciona con la naturaleza, que es el número 8, 9 plus 8 is 17. 9 más 8 es 17. 17 is 1 plus El 7. 17 está compuesto por los números 1 y 7. 1 plus 7 is 8. Sumados, 1 más 7 nos da 8. So soul, if it relates to nature, it becomes nature bound. De modo que cuando el alma se relaciona con la naturaleza, se convierte en dependiente de la naturaleza. Soul, when it relates to God, it becomes God. Pero cuando el alma se relaciona con Dios, se convierte en Dios.
So soul is the neutral number. De modo pues que el alma, así Number es, 9. pues que el alma es el número neutro, The number of God is el 10. número 9. El número de Dios es el 10. The number of nature is 8. El número de la naturaleza es el 8, Which can be detailed into the triangle and the pentagram. que está formado o se puede descomponer en un triángulo y en un pentágono. Yes. So we have all these 8 Así pues, aspects of nature in us. en nosotros tenemos todos estos 8 aspectos de la naturaleza. When we have mastered the 8 aspects of nature in us, Una vez que hemos llegado a tener dominio sobre esos otros 8 aspectos en nosotros, we can relate very well with nature. podremos relacionarnos muy bien con la naturaleza We can fulfill ourselves in nature. y podemos alcanzar la plenitud nuestra en la naturaleza. So you are with the nature fulfilled, Así estaremos plenos con la naturaleza and you are with God y estaremos con Dios to be eternal. para ser eternos. So on one side you have eternity, De modo que por un lado tenemos la eternidad on the other side you have fulfillment. y por otro lado tenemos la plenitud. Such is the optimum life offered to human being. Eso es lo óptimo, lo mejor que la vida le ofrece al ser humano. And each one can work for it. Y cada uno de nosotros podemos trabajar para ello. As he works with it, Y mientras trabaja con ello, his consciousness expands. su conciencia se empezará a expandir. Expansion of consciousness happens. Tendrá lugar una expansión de conciencia. Man has to know El ser humano tiene que saber that he is a unit of consciousness, que es una unidad de conciencia details into a trinity, que se puede descomponer, por así decirlo, en una trinidad, into a triangle, en un triángulo, conducts through the vehicle called the body of number 5. y que realiza los actos, las acciones a través del cuerpo, que es el número 5, The nature helps. un vehículo quíntuple, The nature helps when he knows how to work with nature. y que la naturaleza nos ayuda cuando sabemos cómo trabajar con ella. Yes. To work with nature, you have to be able to stand out of nature and work with it. Pero para trabajar con la naturaleza hemos de ser capaces saber verla desde fuera, If Pero- you are in waters, to Sab- work with waters is difficult. saber trabajar con ella al mismo tiempo. Si estamos dentro del agua es difícil trabajar con el agua. If you stand over the water, say in a boat, Si estamos flotando, digamos, en una barca sobre el agua, you can work better with the waters. podemos trabajar mejor con el agua. With that which you wish to work, Con aquello con lo que queramos trabajar, you need to be away from it and work with it. tenemos que estar un poquito fuera y trabajar con ello. That is why gaining mastery over nature is suggested to De ahí- experience nature. De ahí que se nos sugiera tener un dominio o una maestría con la naturaleza para poder experimentarla. A man who is in the currents of the river Una persona que está metida de lleno en la corriente del río cannot experience the flow of the river. no puede darse cuenta del fluir del río, de la corriente del río. A man who floats over the river Pero una persona que flota sobre el río can experience it better. puede experimentar o darse cuenta mejor de esa corriente. He can see the ripples of the river, Puede ver las ondas que hay en el río, the speed of the current. puede observar la velocidad de la He can corriente, also see the beauty of nature around the banks of the river. puede apreciar también la belleza que hay en las orillas del río, He can also experience the turns and the twists that the river takes to. puede disfrutar de las curvas y meandros y de todo lo que hace el río en su curso, He can also enjoy puede disfrutar también the ups and downs that the river goes through. de las subidas y bajadas que hace el río. But if he is in it, Pero si está inmerso de lleno en él, he cannot get it. no puede darse cuenta de todo eso. He cannot get the experience. No puede obtener la necesaria Each experiencia. one of us have to stand above our
life and enjoy life. De modo que todos nosotros hemos de estar por encima de nuestra vida y disfrutar de la vida. Only then it is called leading life. Solo entonces se habla de conducir nuestra vida. Otherwise the life leads you. De no ser así, la vida nos conduce a nosotros. So this knowledge is therefore very important. De modo que por esto este conocimiento es muy importante. And the knowledge is to gain friendliness, Este conocimiento consiste en tener amistad cooperation y ganarse la amistad y la cooperación from the fivefold body and the threefold quality. de parte del cuerpo quíntuple Mastery is possible only through friendliness. y de esta cualidad triple. La maestría es posible solo mediante la amistad. Yes. If you try to control, Si intentamos controlar, they try to escape when you are not alert. a quien intentemos controlar se escapará cuando menos nos demos cuenta. If you are friendly with people, Si somos amistosos con la gente, the people would like to be with you. entonces a la gente le gustará estar con nosotros. Not only they would like to be with you, they would love to work for you. Y no solamente le gustará estar con nosotros, sino que desearán trabajar con nosotros. Love is the other name for friendliness. El amor es otro nombre para la amistad. Yes. So when there is a good friend, Cuando tenemos un buen amigo, he is willing always to help you. siempre está dispuesto a ayudarnos. It is not the case with a good servant. Lo mismo no ocurre con un buen sirviente. Servant works under compulsion. El sirviente trabaja por obligación. Friend works out of love, out of volition. El amigo trabaja por amor, por un acto de volición suya. So through friendliness you need to train the body. De modo que para educar a este cuerpo necesitamos hacerlo mediante la amistad. Through friendliness you need to train the five senses. Y mediante la amistad también es como podemos educar a estos 5 sentidos. Then the body cooperates. Así el cuerpo cooperará con nosotros. Thereafter one can improve upon the will Una vez hecho eso, uno podrá mejorar la voluntad and knowledge y el conocimiento and act with the cooperation of the body. y hacer sus actos con la cooperación del cuerpo. So these 8 aspects in man need to be known. De modo que es bueno que conozcamos estos 8 aspectos que tiene el hombre. To start with. Eso para comenzar. And then to develop friendliness with each one of these 8 items is important. Pero además, hacernos amigos de cada uno de estos 8 elementos es también importante. This training has to happen at an young age. Esta formación ha de tener lugar cuando somos jóvenes, Because a una edad temprana, when the animal is tender, taming is easy. porque es más fácil domar cuando el animal es aún tierno y joven. It is difficult to tame a fully grown animal. Es difícil domesticar a un animal que ha alcanzado su madurez. That's why training man starts right from the 7th year. Por eso la educación o la formación del ser humano comienza ya desde el 7º año. Desde And the training can be completed in the next 2 sets of 7 years. Y esa formación puede haberse completado en 2 grupos más de 7 años. Or 3 sets of 7 years. O en 3 grupos de 7 años en total. So that's how 21st year and 28th year are seen. Así es como se considera cuando uno cumple 21 años o 28 años As important to train these 8 elements in you. como periodos importantes para formar los 8 elementos que tenemos. If I haven't done it by that time, Si no lo hubiéramos hecho al llegar a esas edades, it becomes difficult. más tarde es más difícil hacerlo. It is difficult but not impossible. Es más difícil, aunque no imposible. Yes. But why invite difficulties? Pero ¿por qué llamar a las dificultades?
So from 7th year, as child lands in the outer world, ¿Por qué invitarlas? De modo que cuando el niño trabaja ya a partir de cuando cumple los 8 años, he should be equally given training into the inner world. ha sido formado a que conozca el mundo exterior, pues ha de dársele también paralelamente una formación del mundo interior. This internal training is what is called the yoga science. Y a esta formación de tipo interior es a lo que se llama la ciencia del yoga, Which is today called the discipleship. a la que hoy se llama también discipulado. The regulations are the same. El reglamento, las reglas son las mismas. The regulations I will quickly narrate and conclude. Voy a narrar o mencionar brevemente esas reglas y luego concluimos. To enable appropriate functioning of the physical body, Para permitir, para que tengamos un apropiado funcionamiento del cuerpo físico, yoga suggests asanas. el yoga nos sugiere las asanas. Asanas makes the spine very supple and elastic. Las asanas hacen que la columna vertebral se quede muy tierna y flexible. The spinal column La columna vertebral contains all the inflowing energies of awareness and life. contiene todas las energías que fluyen con conciencia y vida, And they are appropriately supplied to all limbs to establish good vitality in the body. y esas energías son suministradas a todas las demás partes del cuerpo o miembros para darles la apropiada vitalidad. This is given primary importance. A esto ha de dársele y se le da la importancia primordial. The spine that is supple would arrest any attack of sickness on the person. Una columna vertebral que se mantiene flexible hace que no se Would produzcan, resist any disease or sickness. evita que se tenga cualquier enfermedad o dolencia. Life flows much better La vida- through a supple spine. La vida fluye mucho mejor cuando la espina dorsal, cuando la columna son flexibles. Not only it flows better, Es flexible. a supple spine enables adequate reception of life energies from the surroundings. Y no solo fluye mejor, sino que tener una espina dorsal flexible hace que el suministro de vida del exterior, del medio ambiente, sea mucho mayor. Around the spine, near the shoulder blades, En torno a la espina dorsal y a la altura de los omóplatos there are centers of reception of life energy. hay unos centros receptores de la energía. These centers are made active. Estos centros se vuelven activos. Consequently, the life energies find their expression easily into the system of your body. Y como consecuencia de ello, las energías vitales pueden encontrar una expresión óptima en nuestro cuerpo. From these centers, the life force is collected in the spleen. A partir de esos centros, la fuerza vital es recibida por el bazo And through spleen it is supplied to the body via the spinal column. y a través del bazo es enviada por toda la columna a todo el cuerpo. That is why asanas are considered to be the best exercise for the body. Por eso se considera que las asanas son el mejor ejercicio para el cuerpo. Exercise for building muscles is different from exercise which gives health. El ejercicio para hacer músculos es diferente del ejercicio que nos da salud. Exercises are basically meant to have strong vitality that would resist sickness. Los ejercicios tienen como finalidad tener una fuerte vitalidad que resista o que impida la enfermedad. Games help to a certain extent. Los deportes, o los juegos de deporte, nos ayudan hasta cierto punto. Athletics also help. La atlética nos ayuda But también. asanas have a scientific impact on every important
important limb relating to the body. Pero las asanas producen un influjo particular y completo sobre cada una de las partes del cuerpo. Then to cleanse the emotions, Ahora bien, para limpiar las emociones o filtrar las emociones to ensure that emotions do not overtake you, y asegurarnos de que esas emociones no se apoderen de nosotros, there are 5 instructions given, se nos dan 5 instrucciones, of which the first one de las cuales la primera es is regulation of sex in the initial years. regular el uso del sexo en los años iniciales, Because sex energies porque las energías sexuales are vital energies in you. son las energías vitales en They nosotros. contain the awareness and life. Contienen conciencia y vida, When it is preserved y si se conservan in the initial years, con cuidado en los años iniciales, con it moderación, enables you to develop strong will. con moderación, nos ayuda a desarrollar una firme voluntad. The energies required for building strong will Las energías necesarias para construir una fuerte voluntad are the same energies which are also required for procreation. son las mismísimas energías que se necesitan también para la procreación. So these energies have to be appropriately used. Por eso digo que estas energías han de ser utilizadas con discernimiento. Yes. Much flow of waters, of energies happen during the initial years. Durante los años jóvenes es excesivo el uso, el fluir, cómo se dejan correr las energías vitales. In the youth, Durante la juventud, the flow of energies is like a flood in the river. el flujo de las energías es como un río desbordado. When the waters are abundantly flowing, Cuando el agua fluye en abundancia, if you build a dam and collect those waters, si construimos una presa y contenemos esas aguas, you can cultivate vast fields. podremos cultivar enormes campos. The field is the body. Nuestro campo es nuestro cuerpo. The body can be made very fertile, very strong with vitality. El cuerpo se puede volver muy fértil y muy vigoroso, lleno de vitalidad, If these energies are arrested and sent back into the system. si sabemos cómo detener estas energías y repartirlas por todo el sistema u organismo. It is considered important. Saber eso, utilizar eso bien, If not, much waters flow out. se considera como algo importante. Si Much no, energies flow out. mucha energía, muchas aguas van desperdiciadas. How wise it is to build a dam Qué bien, ¿no? Construir una presa on a river which is almost dry. en un río que está casi seco. On a dry river, even if you build a dam, En un río totalmente seco, si construyéramos una presa, it doesn't serve much purpose. nos serviría de mucho. Yes, it is necessary that the initial energies are utilized for noble aspirations. Por eso es necesario que las energías iniciales sean encauzadas hacia aspiraciones nobles. This is where the emotions get regulated. Y en este sentido es donde tenemos que regular las emociones And then to ensure that the emotional energy doesn't get perverted, tenemos que asegurarnos también de que la energía emocional no se reparte mal. another instruction is given Y otra instrucción también que se nos da to ensure es asegurarse alignment between thought, speech and action. de tener un alineamiento entre el pensamiento, la palabra y la acción. If what one thinks, one speaks and one acts is in alignment, Si lo que uno piensa, dice y hace es la misma cosa y está en alineamiento, the energy flows in a focused manner. la energía fluirá de una manera focalizada. If not, De no ser así, it gets into perversions. las energías entran en It perversiones gets into manipulations. o entran en manipulaciones. If you are manipulative, you also get manipulated by nature. Y si somos manipuladores, la naturaleza también nos manipulará.
So the second instruction is to keep the alignment of thought, speech and action. De modo que la segunda instrucción sería tener un alineamiento entre el pensamiento, la palabra y la acción. The third instruction La tercera instrucción is in relation to está en relación not to receiving excessive obligations from people. con el no dejar hacernos demasiados favores de la gente. Instead, one has to be self-reliant. Sino que más bien uno ha de ser independiente y depender de sí mismo. In the initial years, if one is not self-reliant, En los años jóvenes, si uno no es autosuficiente, he would not activate the initiative for action. si uno en los años jóvenes no aprende a ser autosuficiente, no activará nunca la iniciativa de acción. He becomes excessively receptive, No tendrá nunca iniciativa propia de acción. and as much as he becomes receptive, so much he becomes dependent on others. Se habrá vuelto muy receptivo y en esa medida será dependiente de otros. Excessive dependency is a kind of invalid state. De modo que depender excesivamente de otros es un estado inválido, One cannot make himself invalid. un estado de inválido. Y uno no se puede convertir a sí mismo en un inválido, So the ¿verdad? third instruction given is even today La- to be self-reliant. De modo que esta tercera instrucción se podría definir hoy día también como ser autosuficiente. And the fourth instruction La cuarta instrucción is to ensure that you do not exploit others. es asegurarnos de no explotar a los demás, You do not snatch away others' energies for nothing. de que no robamos las energías de los demás por nada, Like these instructions are given o sea, sin razón. to regulate the emotional energy in us. Así, instrucciones de este tipo se nos han dado para regular el aspecto emocional en nosotros. And then to keep the mental energy in clean state, Y luego, mantener la energía mental en un estado puro, external purity and internal purity relating to thought are recommended. para ello se nos recomienda pues tener una limpieza externa con respecto al pensamiento y una limpieza interna o interior. This has to be practiced even in the early part of life. Todo esto ha de ser practicado ya durante la época la edad temprana, When you speak of purity, la primera parte de la vida. Y cuando digo pureza internal, interior, it will result in resisting jealousies, lo digo porque ello hará que se impidan las envidias hatred, y celos, el odio, el enojo. for these practices are given for purification. Precisamente para esto se nos dan este tipo de prácticas para purificarnos. An exercise is given Se nos da un ejercicio to think of noble things, para que pensemos o imaginemos cosas nobles, to think of noble people, que pensemos en gente noble, to think and act upon noble things. que pensemos y hagamos acciones de tipo noble. Without these practices, Sin este tipo de prácticas, the equipment that you carry el equipo que tenemos will not cooperate with you. no cooperará con nosotros. Thoughts don't cooperate with you. Los pensamientos no cooperarán con The nosotros. senses and the sensations don't cooperate. Los sentidos y las sensaciones no cooperarán con nosotros. You must eat ice cream, you must drink Coca-Cola. Y tenemos que tomar helado y beber Coca-Cola Yes. por obligación. There is a feeling of compulsion inside Tenemos una sensación de obligación interna because en nosotros. the nature in you has grown stronger than you. Eso se debe a que la naturaleza en nosotros se ha vuelto más fuerte que nosotros mismos. So man should know
Por eso el hombre ha de saber, his constitution, ha de conocer su constitución and he should also know y ha de conocer también how to gain the cooperation of this constitution, o saber también cómo ganarse la cooperación de esta constitución and suya, should therefore practice the necessary science. y para ello ha de poner en práctica las ciencias necesarias. This science of yoga Esta ciencia del yoga does not demand any faith. no exige de ninguna fe, no exige ninguna fe. It does not belong to any religion. Esta ciencia del yoga no pertenece a ninguna religión, It is meant for every person who thinks himself to be a human being. sino que es aplicable y va dirigida a cualquier persona que se tome o que se estime a sí misma como ser humano. And every human being has a right to practice this yoga, Todo ser humano tiene derecho a practicar este yoga to be a master of his own life, para ser dueño de su propia vida, and also to be able to tune up to that which we call God. así como para sintonizar con aquello que llamamos Dios. So science of man De modo que la ciencia del hombre has been in existence ever since the creation. lleva existiendo desde que existe la creación. Yes. Faith came much later. La fe vino más tarde. Faith demands external dependence on external agency. La fe requiere o exige de que haya un agente externo del que depender. The science of yoga, La ciencia del yoga it helps you to develop self-reliance leading to self-realization. nos ayuda a que desarrollemos en nosotros una autosuficiencia que nos lleva a la autorrealización. It has everything to do within yourself but nothing to do outside. La ciencia del yoga tiene que ver o se lleva a cabo todo ello dentro de nosotros y nada por fuera. Every master of wisdom is a great exponent of this yoga science. Y todo maestro de sabiduría es un gran exponente o ejemplo de esta ciencia del yoga. Their life gives the necessary inspiration to us. Y su vida nos proporciona la suficiente inspiración a nosotros. So to receive inspiration we look to these great initiates. De ahí que para recibir inspiración podamos mirar hacia estos grandes iniciados. This is because it has become possible to them, so it should be possible to us. Porque el ejemplo está claro, ha sido posible en su caso, también es posible en el nuestro. Yes. The potential of human being is unlimited, El potencial del ser humano es ilimitado and that can be gained by putting oneself to regulation relating to his nature. y esto lo podemos adquirir si regulamos nuestra naturaleza. When a man asked Jesus, Cuando una persona le preguntó a Jesús, "Are you the Son of God?" ¿eres tú el Hijo de Dios? He said, Él respondió, "Yes, sí, you too. pero tú también lo eres. You are also a son of God." Tú también eres Hijo de Dios. It's a matter of enabling the potential to manifest according to a disciplined approach. Es una cuestión de dejar que el potencial que tenemos se manifieste siguiendo un procedimiento o un acercamiento disciplinado. And that discipline is today called discipleship. Y a ese procedimiento disciplinado o disciplina se la llama hoy también discipulado. That's why the dictum, "Man, know thyself." Por eso el dicho de hombre, conócete a ti mismo. The great teacher Pythagoras, El gran maestro Pitágoras he said one thing: dijo una cosa. before you lay down your body, Antes de dejar tu cuerpo, que decaiga tu cuerpo, reduce one fool in the society, haz que haya un loco menos en la sociedad. and he is no other than you. He said. Ese loco no es nadie más sino tú mismo. This is his way of saying, "Man, know thyself." Así tenía Pitágoras una manera de decir este aforismo, hombre, conócete a ti mismo. Gain the knowledge relating to yourself, Aprende a conocerte a ti mismo and eliminate the ignorance y elimina así la ignorancia
before you cast off the body. antes de que tu cuerpo decaiga Otherwise, an opportunity is wasted away. y lo tengas que dejar. Y si no, te habrás perdido otra oportunidad. So such is the path relating to such is the scope of work relating to science of man. De modo que esa sería el área por la que circula o que abarca la ciencia del hombre. Regardless the faith that we have, Independientemente de la fe que podamos tener cada cual, the science of yoga can be practiced by all, todos podemos practicar la ciencia del yoga, because this science shows you as the son of God and gives you the experience of God and nature. porque esta ciencia muestra que el Hijo de Dios somos nosotros y nos muestra el camino hacia la naturaleza y hacia Dios. And this science of God does not name the God or form the God. Esta ciencia de yoga no nombran a Dios ni le da ningún nombre. Yes. The science of yoga enables you to realize La that cien- God exists in you as in your own form. La ciencia del yoga nos ayuda a comprender que Dios existe en nosotros en nuestra misma forma, Yes. con nuestra misma forma. Each one can experience God in his own form as himself. Y todos podemos experimentar a Dios en cada uno de nosotros como nosotros mismos. Verily I am En verdad, yo soy is that I am. es aquel yo soy. Yes. That's how it is experienced. Así se experimenta. On the way to this experience, Y de camino hacia esta experiencia all the requirements of the soul are fulfilled. se va alcanzando la plenitud de todo lo que necesita el alma. Yes, the fulfillment happens on the way La plenitud ocurre de camino, as you keep walking the path of a yoga. medida que vamos caminando por el sendero del yoga. And these are the few thoughts that come to me to present to you. De modo que estos han sido algunas ideas o pensamientos que me han venido para compartir con todos vosotros. And I thank you all for the good presence you have given. Y os doy las gracias a todos por la buena presencia que me habéis otorgado, Which enabled me to deliver this talk. que ha sido lo que me ha permitido poder haber hablado como he hablado. Thank you one and all. Gracias a todos y a cada uno. You want to drink something? No question answer session. I don't know. Thank you. Bueno, ya. Sí? Okay. Thank you very Vale. much. Thank you very much. Gracias. Gracias a todos.